mexicanas de información financiera aplicables al ciclo financiero. Sí. Si hacemos un poquito, un breve resumen, vamos a observar en México que se utilizan las normas internacionales de información financiera. ¿Por quiénes? Por aquellas empresas que son más de 100 que operan en bolsa. Es una de las condiciones para el efecto de que coticen en bolsa. Y entonces tienen que estar sus estados financieros con las normas internacionales de información financiera. Por otra parte, también están las US GAAP, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. Y esas operan específicamente para las empresas que están establecidas en México y que tienen que informar a sus respectivas empresas matrices, etc. Y por otra parte, además, están... ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, ¿me escuchan? Aún no. Creo que todos me escuchan. El salón es pequeño, entonces no hay necesidad, pero como ustedes lo estilen, yo respeto el espacio. Y por otra parte están las normas de información financiera mexicanas que hace el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Pero curiosamente, en México ya se va a dar la información de la contabilidad financiera al Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y dentro de las reglas de la resolución miscelánea menciona otras posibilidades más que no las observo, pero así dice las reglas de la resolución miscelánea, en el sentido de que o son NIF internacionales, o NIF mexicanas, o US GAAP, o cualquier otra, dice, abre el compás, cosa que no existe, pero así dice la autoridad. Sí. Hay otras anomalías, no respetan los nombres de los estados financieros básicos, ¿sí? Todavía hablan de los estados de flujos de efectivo, cosa que ya tiene buen rato que no existe, desde 2007. Entonces son situaciones que nos sorprenden de repente. Bueno, pero a lo nuestro, ¿verdad? A lo nuestro, porque aquí vamos a hablar específicamente de todas estas NIF mexicanas que ustedes pueden observar. Lo interesante de toda esta parte es que si nosotros vemos el ciclo financiero, pues necesitamos comprar materias primas para el efecto de transformarlas en productos terminados, realizar nuestra venta. Si fuera al contado, qué bueno. Si no, habría que documentar las cuentas por cobrar y posteriormente obtener el efectivo para empezar nuevamente todo el círculo del que estamos hablando. Si nosotros podemos observar toda la parte del ciclo financiero, está interesante porque en la parte F dice la inyección de efectivo si es necesario para reiniciar el ciclo nuevamente. Y de todo eso vamos a hablar precisamente en estas NIF mexicanas, esa inyección de efectivo. Por esa razón nos vamos a ir directamente a la parte sustancial, que es la NIF C9. Aquí específicamente nos dice el párrafo 54.2 de la NIF B6, que es lo que se refiere al ciclo normal de la operación. Es el periodo que se comprende desde que se compran los activos que entran en el proceso productivo hasta que se cobran. Muy bien. Aquí nosotros podemos observar que en 2015 va a entrar una NIF, la NIF C9. Se llama hasta el 31 de diciembre todavía de este año, como pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, que era el boletín que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. A partir de enero de 2015, ¿sí?, va a entrar una nueva,
y es de la que vamos a hablar específicamente, ¿sí? Nosotros en nuestro caso muy especial, ¿sí? Observamos que si ustedes ven en las normas internacionales de información financiera, no hay la parte específica de compromisos, y es una cuestión muy especial en México que entra ese concepto de compromisos. Aparte de las provisiones, de los pasivos, activos y pasivos contingentes, adicionan los compromisos, y ahorita los vamos a observar de qué se tratan. ¿Sí? La razón específica es porque habría que buscar la manera de equipararlo a la NIF C19, específicamente, y lo que comentaba hace un rato Salvador tiene mucha razón. Cada vez se están pareciendo más las normas de información financiera internacionales con las mexicanas. Tienen algunas particularidades muy especiales, pero no hay duda que están convergiendo tan aprisa que hay algunas situaciones especiales en donde se están armonizando, es la palabra que se está utilizando, que vulgarmente le llamamos en México, se están tropicalizando, para que se parezca mucho al contexto específico de México. Y es precisamente esa situación especial de compromisos. La situación muy especial aquí dice que la aplicación por primera vez de esta NIF C9 que estamos hablando no va a generar cambios contables en los estados financieros de las entidades. Esto quiere decir que no se va a hacer ni en forma retrospectiva ni en forma prospectiva. A eso se refiere específicamente. Nos habla especialmente en las bases del marco conceptual, nos habla que en el caso especial de la NIF C9 establece que el tratamiento contable, dice, de una partida como una provisión o como un pasivo contingente, todo depende del grado de incertidumbre en que ocurra la salida futura de beneficios económicos para que se cumpla una obligación, o para el caso de activos contingentes, la incertidumbre de la entrada de beneficios económicos para recuperar ese activo. Y entonces habla de los niveles de incertidumbre que están en la NIF A1, y son tres conceptos: probable, posible y remoto. A esos tres recurre para este efecto. También recurre a la NIF A2 para hablar de la devengación contable, ¿sí? Pero hay una situación, la NIF C9 dice, requiere que para que una operación califique como provisión o como activo o pasivo contingente, cumpla todos los elementos de las definiciones que dice la NIF A5. Entonces se apega a lo que dice la NIF A6 respecto del valor presente. Muy bien, converge específicamente con la NIF 37, ¿sí? Pero en el caso de compromisos está fuera del alcance de la NIF 37. Es lo que estábamos comentando hace un rato. Muy bien, su objetivo, establecer normas para que se reconozcan las provisiones dentro de los estados financieros, ¿sí?, de las entidades, y normas para revelar los estados financieros, ¿sí?, los activos contingentes, pasivos contingentes y compromisos. Y entonces, estas provisiones que están aquí no las aborda esta NIF C9, porque están abordadas específicamente en su respectiva NIF, como en el caso de impuestos a la utilidad, específicamente impuestos sobre la renta en México, ¿sí? Ahí estaba el impuesto empresarial, la tasa única, que desapareció el 31 de diciembre de 2013, ¿sí? Hay otro más que se refiere a la NIF D3, no entra en la NIF C9 que estamos comentando, ¿sí?, beneficios a los empleados. Tampoco entra la NIF C18, obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo. Esas no entran definitivamente ahí. Perfecto. Habría que analizar un poquito y ver cuál es la diferencia entre provisiones y otros pasivos. Por favor, si retroalimentamos preguntando, esto va a enriquecerse. Como decían los investigadores del CINIF el 3 de septiembre, ellos mismos dicen, específicamente William Bieser decía en la reunión, no todos lo sabemos. Lo decía el CINIF, no lo dije yo.
Y por esa razón tenemos que consultar muchas veces a los conocedores de la materia. Y estaba hablando específicamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ese momento que estaba comentando de eso, porque ellos son los especialistas en ciertas situaciones, ¿no? En el caso de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene mucho que ver en el asunto. Muy bien, entonces habría que distinguir específicamente que las provisiones habría que verlas del resto de los pasivos, ¿sí? Que son instrumentos financieros por pagar y otras cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre acerca del momento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para que se paguen. Entonces, en contraste, dice, los siguientes pasivos están claramente definidos. Los instrumentos financieros por pagar, no hay duda. Acreedores comerciales, que son los pasivos. Por proveedores, no hay duda. Y las obligaciones acumuladas o devengadas, que son cuentas por pagar por suministro de bienes, etcétera. Entonces, esas definitivamente no hay incertidumbre en esta parte, ¿sí? Pero habría que ver específicamente entonces, porque dice, todas las provisiones tienen cierto carácter contingente, porque existe incertidumbre sobre el momento de y o sobre el importe a pagar para que se liquiden. Y entonces aquí en esta NIFCE 9, el término contingente se usa para designar activos y pasivos que no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. No son objeto de reconocimiento. ¿Por qué? Porque su existencia va a quedar confirmada solamente cuando ocurra o cuando no ocurra, ¿sí?, de uno o más sucesos futuros que son inciertos, ¿sí?, y que no está enteramente, dice, bajo el control de la entidad. Entonces, esta denominación contingente es para designar partidas que no cumplen con criterios para que se reconozcan en los estados financieros. Perfecto. Entonces, aquí habría que distinguir dos situaciones. Aquí en esta lámina. Provisiones, pasivos contingentes. Las provisiones son obligaciones que han sido objeto de reconocimiento como pasivos. Y es probable que para satisfacerlas la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos, lo tiene que pagar. Los pasivos contingentes no han sido objeto de reconocimiento porque o son obligaciones posibles o son obligaciones presentes. Obligaciones posibles, sí, todavía se tiene que confirmar si la entidad tiene una obligación presente que puede suponer salida de dinero. Obligaciones presentes, no cumple con esos criterios de reconocimiento, ya sea porque no es probable que para su liquidación haya una salida de dinero o porque no puede hacerse la estimación suficientemente confiable de la cuantía de la obligación. Entonces podemos observar ahí específicamente los pasivos contingentes. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre compromisos y pasivos contingentes? Habría que observar, dice, la principal diferencia entre ellos es que en los compromisos, dice, no han implicado aún la ocurrencia de un evento que haya afectado económicamente a la entidad. Ahí están los ejemplos específicos de compromisos: cartas de crédito otorgadas, criterios, ciertos acuerdos de adquisición de activos fijos en un contrato, desde luego, obligación de cumplimiento de algunas cláusulas de contratos de crédito, como en el caso de mantener ciertas razones financieras como condición. Muy bien. En las normas de evaluación habría que tomar tres situaciones en las provisiones. Una es el momento de reconocimiento, otro es la evaluación inicial y otro es la evaluación posterior. Perfecto. Veamos las provisiones en el momento de reconocimiento. Dice, como la provisión es un pasivo, aunque de cuantía y o fecha de liquidación inciertas, se va a reconocer una provisión si es que la operación cumple con todos los elementos de la definición de pasivos. Y aquí está la definición de pasivos, que es exactamente lo que hace este párrafo, desgranar toda la definición de pasivos. Y dice, es una obligación presente, lo menciona aquí. Obligación presente de una entidad, es una obligación virtualmente ineludible, es una obligación identificada, es una obligación cuantificada, es una obligación que representa disminución futura de recursos,
que involucran beneficios económicos, ¿sí? Derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a la entidad. Y aquí explica cada uno. Por ejemplo, dice, obligación presente, que siempre implica la existencia a la fecha del estado de situación financiera de una contraparte o de un tercero con el que se ha contraído la misma, independientemente de que se conozca o no su identidad, puesto que la obligación puede muy bien ser con el público en general, y está hablando aquí específicamente de garantías. Si nosotros recurrimos a una empresa y compramos, a una empresa de supermercado, por ejemplo, compramos electrónicos, forzosamente nos tienen que dar una póliza de garantía. Y la empresa no sabe si va a funcionar efectivamente el aparato que está vendiendo o no. Puede ser desde una plancha, etcétera, ¿no? Hay muchos aparatos en ese sentido que se garantizan. Sin embargo, puede ocurrir la falla. Y en ese sentido va a tener que afrontar entonces forzosamente el proveedor de ese bien para el efecto de atender la reclamación. Ya sabemos específicamente que habrán aparatos que no los fabrican, pero habrá personas morales que fabrican cierto aparato y que se responsabilizan de X tiempo de que funcione en forma correcta. Tiene que dar una garantía. Entonces, esas son las provisiones de que habla de valor presente. Perfecto. Seguimos con el otro. Obligación virtualmente ineludible. Dice, es un evento pasado y ha dado lugar a una obligación presente. Si tomando en cuenta toda la existencia disponible, es probable que no se pueda evitar el pago de una obligación a la fecha del estado de situación financiera. Entonces, a partir de esta evidencia, se va a considerar la obligación si es probable, posible o remota. Probable, hay 90-95% de que se realice. Posible, no llega al 49-50%. Remota, es prácticamente imposible que se lleve a cabo. Sí, en ese sentido está esta NIFSE 9 interesante. Muy bien, perfecto. Seguimos con las provisiones con el momento de reconocimiento. Vamos a ver ahora específicamente obligación identificada. Cada provisión debe ser utilizada, dice, solo para afrontar desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida. Entonces no se va a crear, no se va a incrementar, no se va a disminuir con afectación a resultados, provisiones para fines indeterminados o no cuantificables en forma razonable, dice. Veamos otro momento de reconocimiento de las provisiones, que estamos aquí definiendo los pasivos. Obligación cuantificada en términos monetarios. Toda provisión se debe cuantificar en términos monetarios con suficiente contabilidad. Y si en casos excepcionales de que no pueda hacerse la estimación, se va a estar ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento, efectivamente. Muy bien, otra más de parte de la definición de pasivos. Obligación que representa una disminución futura de recursos económicos, ¿sí? No solo debe existir la obligación presente para reconocerla, sino la probabilidad, dice, de que haya una salida de recursos para liquidar esa obligación. Muy bien. Otra obligación más, ¿sí? Está hablando específicamente de obligación derivada de operaciones ocurridas en el pasado. Para que se considere que un evento originó una obligación, dice, es necesario que la entidad no tenga como consecuencia del mismo otra alternativa más realista que enfrentar el pago de la obligación, ¿sí? Y entonces procede si el pago de la obligación va a ser exigida por un contrato o la obligación es una obligación asumida, cuando el evento crea expectativas válidas ante el tercero de que la entidad va a cumplir con esa obligación. Muy bien. Entonces, seguimos con las normas de evaluación y vemos específicamente que aquí en el estado de situación financiera, dice, presenta la situación financiera, ¿sí?, del periodo sobre el que se informa, no sobre situaciones futuras. Por esa razón, no se van a reconocer provisiones para gastos en los que será necesario incurrir primero en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, no se va a reconocer el costo, ¿sí?, de equipos que se van a instalar para prevenir o reducir problemas de operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos van a ser capitalizables, como el caso de los activos fijos, ¿no?, específicamente.
sí deben reconocerse provisiones por aquellas obligaciones que surjan a raíz, dice, de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones u operaciones futuras de la entidad. Ejemplos, sí, las originadas por multas, daños al medio ambiente, costos de reparación, sí, causados en una ley nueva, ¿de acuerdo? Esa es la parte interesante que habría que tomar en cuenta y entonces habría que hacer las provisiones respectivas. El reconocimiento de una provisión, dice, conlleva el reconocimiento de una contrapartida en el resultado o en el activo. Dice, y este último caso se presenta cuando se reconocen provisiones por obligaciones ineludibles para restaurar el sitio o medio ambiente, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Las empresas mineras forzosamente tienen que hacer sus provisiones, porque es una cuestión palpable que tienen que reponer la situación del lugar o restablecer, dice la situación específica del lugar. ¿Sí? Muy bien, entonces de eso está hablando específicamente aquí. Entonces, para restaurar el sitio o medio ambiente, dice, por el retiro de componentes de propiedades, planta y equipo al término de su vida útil, con base en los requerimientos de la NIC C18. Perfecto. ¿Qué otra cuestión interesante respecto de esta norma? Un suceso que no haya dado lugar a una obligación presente puede ser una fecha posterior por cambios en ciertas leyes o por actuaciones de la entidad. Ejemplo, se causó un daño ambiental, ¿sí? Puede no haber obligación presente para afrontar las consecuencias. Pero ¿qué sucede si aparece posteriormente la ley? Forzosamente habría que hacer la provisión necesaria para afrontar esa obligación que viene. ¿Sí? Son cosas interesantes. Perfecto. Muy bien. Otra cuestión de otorgar garantía mediante la cual la entidad garantiza a un tercero que le hace una deuda, que se hace cargo de una deuda. Entonces el contrato dice que pueden originar este tipos de promesas, son cartas de crédito, contratos de garantía financiera. Muy bien, continuamos. Para determinar si la obligación por requerimientos legales existe a la fecha del estado de situación financiera, se observa lo establecido en las leyes correspondientes que a la fecha de cierre de los estados financieros estén promulgadas o, dado el caso, sustancialmente promulgadas, ¿no? Para afrontar esas situaciones especiales. Muy bien. ¿Qué otra? Aquí viene la parte de la evaluación inicial de las provisiones. El importe reconocido como provisión va a ser la mejor estimación a la fecha del estado de situación financiera, ¿sí? Del desembolso, salida de recursos económicos para liquidar la obligación presente. ¿Y qué es la mejor estimación? ¿Sí? Dice, la mejor estimación del desembolso, salida de recursos económicos para liquidar la obligación presente debe ser el importe determinado en forma racional que la entidad va a utilizar para liquidar la obligación o para transferirla a un tercero. Y habla específicamente de la mejor estimación como una cuestión de juicio profesional de la contaduría pública, de los contadores públicos. Conlleva dos cuestiones interesantes, el juicio profesional y la experiencia, desde luego, ¿verdad? Para emitir ese juicio. Muy bien, la utilización de estimaciones es una parte esencial, dice, de la preparación de los estados financieros, y se considera que su reconocimiento no afecta la confiabilidad que estos deben tener. Y las estimaciones de cada desenlace o de posibles desenlaces, dice, así como de su efecto financiero, se van a determinar con base en el juicio profesional de la administración de la entidad. Y se va a complementar con la experiencia en operaciones similares y con informes de expertos independientes. O sea, habría que recurrir a tres situaciones, ¿no? La experiencia, el juicio profesional y la expertise de algunos otros actores de esta situación. Muy bien, vemos la evaluación posterior. Estas provisiones se van a revisar a la fecha de cada estado de situación financiera y se van a ajustar en su caso para reflejar la mejor estimación que haya en ese momento. Tendríamos que ubicarnos en ese contexto. Y entonces una provisión debe ser revertida en el periodo que se considere que ya no es probable que haya salido de recursos para liquidar la obligación. Se va a tener que revertir. Los cambios en las estimaciones de las provisiones se tratan en forma prospectiva con base en la NIF B1, cambios contables y correcciones de errores. Cuando haya cambios,
en estimaciones de las provisiones. Perfecto, aquí viene el tema interesante de las contingencias que señala que representan activos o pasivos que surgen a raíz de sucesos pasados, cuya posible existencia debe ser confirmada, ya sea porque ocurra o porque no ocurra, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están bajo el control de la entidad. Entonces, los activos contingentes y los pasivos contingentes no se van a reconocer en el estado de situación financiera, porque su existencia es posible, pero no es probable. Sí. Tienen menos del 49% de que suceda. Por esa razón no se van a presentar en los estados financieros. Y esos contingentes surgen por situaciones inciertas, porque nace la posibilidad de incorporar, dice, de recursos económicos en la entidad. Ejemplo, la reclamación que la entidad está llevando a cabo a través de un proceso judicial cuyo desenlace es incierto, como en el caso de un cliente que está quebrado y que está ahorita en el proceso conforme a la ley de concursos mercantiles. Y entonces el reconocimiento de un activo contingente significa reconocer un ingreso que tal vez no se realice. Por esa razón no debe incorporarse reconocerse en los estados financieros. Los pasivos contingentes dice pueden evolucionar de manera diferente a la inicialmente esperada y entonces deben evaluarse a cada fecha de cierre de los estados financieros. ¿Para qué? Para determinar si se han convertido en probable la eventualidad de salida de recursos económicos. Esa es la situación de las contingencias. Si la entidad es responsable de forma conjunta y solidaria de una determinada obligación, ¿sí?, con otras partes, entonces la parte de la obligación que se espera que cubran los demás responsables debe tratarse como un pasivo contingente, solo por la parte que le corresponde, solo por la parte que le corresponde. Los compromisos, dice que un compromiso representa un acuerdo realizado para llevar a cabo determinadas acciones en el futuro, ¿sí?, y no cumple con los requisitos para que se consideren ni como pasivo, ni como para provisión, ni como contingencia. Entonces no se deben reconocer en los estados financieros, no se deben reconocer, ¿sí?, a menos que sea un contrato, dice, de carácter oneroso, y en esta forma, ¿sí?, con base en este párrafo, se tienen que considerar, porque un contrato de carácter oneroso es aquel cuyos costos inevitables para cumplir con las obligaciones, dice, que conlleva, exceden a los beneficios que se espera recibir del mismo. Perfecto. Entonces, si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, se va a reconocer una provisión por el monto respecto del cumplimiento del contrato excedan a los beneficios económicos que se espera recibir. La diferencia entre los ingresos y entre los costos, ¿verdad? A eso se refiere específicamente. Muy bien, nos vamos a las normas de presentación. Por cada uno de los conceptos señala específicamente, en el caso de las provisiones, que deben presentarse por separado del resto de los pasivos. ¿Sí? Esos pasivos que están clasificados a corto o largo plazo o con base en su exigibilidad, según la NIF D6, que habla del estado de situación financiera. Y si se espera recibir algún reembolso, se va a presentar como un activo con base en la NIF D3, cuentas por cobrar, como otra cuenta por cobrar totalmente separada, ¿sí?, de la provisión, a menos que hable específicamente de requisitos de compensación que dice la NIF B12, porque en este caso la provisión se va a presentar en forma neta del activo por reembolso. Y entonces las provisiones se van a agrupar o se van a separar, dependiendo de qué, de su importancia relativa. A eso se refiere. Normas de presentación, entonces, así se van a presentar en el estado de situación financiera las provisiones. Muy bien, estas mismas provisiones, pero ahora en el estado de resultado integral, ¿sí?, que habla la nivel 3, la entidad debe presentar el gasto por reembolso relativo a provisiones reconocidas en el concepto más adecuado, excepto, ¿sí?, en los casos en que con base en otras NIF, ¿sí?, este gasto sea capitalizable en el valor de los activos. Estamos hablando de lo que conocíamos como activos fijos, ¿verdad? Muy bien.
El gasto por la provisión, dice, debe presentarse neto del ingreso correspondiente. Aquí habría que netear en el caso de las provisiones. A eso se refiere. Ahora bien, las provisiones, para cada tipo de provisión relevante, la entidad va a revelar en notas, ¿sí? Porque vamos ahora a normas de revelación. Cuando hablamos de normas de revelación, hablamos de notas a los estados financieros. Los cambios entre el saldo inicial y final del periodo, que incluye a lo siguiente. Y aquí nos habla de 5 situaciones específicas, ¿no? Provisiones constituidas, incrementos de las provisiones, disminuciones a las provisiones por pago, disminuciones a las provisiones por reversión, provisiones descontadas a valor presente y el efecto de cambios en el monto de las provisiones que ahí se hayan originado por cambios en los supuestos utilizados para que se determinen con base en la NIF B1, que son los cambios contables, y las correcciones de errores. Así están en el caso especial. Muy bien. Seguimos con las normas de revelación. Dice que la entidad debe revelar por cada tipo de provisión relevante lo siguiente: describir brevemente la naturaleza de la obligación contraída, las expectativas de los posibles periodos en los que vaya a ocurrir la salida de dinero, comentario acerca de incertidumbres respecto de importes o posibles fechas de salida de recursos, ¿sí?, que va a producir la provisión, el importe de los reembolsos esperados, informando los reembolsos reconocidos como activos, y ahí menciona el párrafo específico y qué dice ese párrafo. Perfecto. ¿Qué más? De las contingencias, sus respectivas notas, ¿sí? Para cada tipo, dice, de activo contingente y pasivo contingente relevante, se va a revelar una breve descripción de su naturaleza, ¿sí?, y cuando sea posible, la estimación del posible efecto financiero, las incertidumbres relacionadas con el importe, la posibilidad de obtener eventuales reembolsos, en el caso de pasivos contingentes, ¿sí? Para determinar, dice, partidas que puedan agruparse por tipos de contingencias, se evalúa si la naturaleza es lo suficientemente similar para que se revele en notas a los estados financieros. Entonces, la información que se suministre sobre los activos de carácter contingente debe evitar confundir respecto a posibilidad de obtener los ingresos correspondientes. Son contingencias. Perfecto. Compromisos. ¿Cómo se van a revelar en nota? La entidad, dice, debe revelar el monto y naturaleza solo en los siguientes casos: si representa adiciones importantes a la propiedad, planta y equipo, si el monto de los servicios excede sustancialmente necesidades inmediatas de la entidad, o si son obligaciones requeridas por contratos, o cuando sean compromisos onerosos. Entonces, todo esto va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2016. Sí. Y si permiten su anticipación, su aplicación anticipada. ¿Con qué condición? Con que entre la NIF C19. ¿Cuál es esa? Instrumentos financieros por pagar. Separaron totalmente, segregaron, ¿sí?, todo lo que se refiere al boletín C9 para hacer dos: NIF C9 y NIF C19. De eso estamos hablando específicamente. Transitorios, se agrega una situación especial respecto de la NIF B10, hechos posteriores que requieren ajuste y revelación, y hay puntos ahí de la A a la G, y están agregando una más, una decisión de la dirección del Consejo de Administración, ¿sí?, que dé lugar a una obligación asumida a la fecha del estado de situación financiera, cuando tal decisión ha sido comunicada a quienes pueden ser afectados por la misma. A eso se refiere específicamente. Bien, hasta ahí. No sé si la NIF C9 está un poquito especial, pero habla de pasivos, contingencias, compromisos, que es un tema que se va a inaugurar el próximo año en México. A eso se refiere. La NIF C10 se llama NIF C10, pero es un boletín todavía que está prácticamente desde el año 2003. Aquí no ha hecho ningún cambio específico CINIC al respecto, ¿sí? Entonces aquí lo interesante es que esto ya tiene sus
algunos años, como podemos observar 2003. Su objetivo de esta NIF es establecer, dice, las características que debe contener un instrumento financiero para que se considere como derivado, ¿sí? Definir y clasificar los modelos de contabilización de operaciones con fines de cobertura, establecer condiciones para un instrumento financiero derivado para considerarse como instrumento de cobertura, definir el concepto de efectividad de cobertura y establecer reglas relativas a la evaluación inicial y evaluación posterior, establecer reglas de reconocimiento y evaluación, presentación, revelación, que dice el boletín C2, aplicables a instrumentos financieros, y establecer las reglas de reconocimiento, evaluación y presentación y revelación de operaciones de cobertura estructuradas a través de derivados. Ahí están los términos que se utilizan durante el texto para el efecto de que se conozcan: activo financiero, bienes genéricos que son los commodities, colateral, compromiso en firme, cuenta de aportaciones o de margen, derivado compuesto, que es muy recurrente en todo el texto, ¿sí? Derivado crediticio, habla de futuros, de instrumento financiero, instrumentos de capital, opciones, pasivos financieros, riesgo financiero, ahí están sus definiciones respectivas. Riesgo crédito, riesgo mercado, los swaps, ¿sí? Valor de mercado, valor razonable, que de alguna manera, como nos comentaba el compañero Salvador hace un rato. Y aquí está la definición específica del instrumento financiero derivado. Aquel contrato que reúne las siguientes características: tiene uno más subyacentes e incorpora uno más montos, ¿sí? Nocionales o condiciones de pago. Esta viene en la definición de subyacentes. Requiere una inversión neta inicial nula o pequeña respecto a otro tipo de contratos que incorporan una respuesta similar ante cambios en las condiciones del mercado, y sus términos requieren o permiten una liquidación neta. Perfecto. Muy bien. Ahí están las consideraciones generales de estos instrumentos financieros derivados, y aquí está el contrato subyacente. Es una variable o combinación de variables, dice que junto con el monto nocional o condición de pago determina la liquidación de un instrumento financiero derivado. Y este subyacente, ¿qué puede ser? Tasa de interés de referencia, precio del título de mercancía, tipo de cambio, índices de precios o el riesgo del crédito, tratándose de derivados crediticios, entre otros. Aquí está nada más, es enunciativo, no es limitativo. Ahí está el monto nocional o de referencia y condiciones de pago, número de unidades especificadas en el contrato, número de títulos o de monedas, unidades de peso o de volumen, etc. Y nos habla de una inversión neta inicial, ¿sí? La que se estipula desde la perspectiva, dice, de una parte que interviene en el contrato, y está siendo dicha inversión la que determina los lineamientos que se puedan ser aplicados a ambas partes, dice, de acuerdo a lo señalado en este boletín: liquidación neta, condiciones que debe cumplir el contrato. Aquí están tres. A ninguna de las partes se le requiere entregar un activo que esté asociado con un subyacente y que tenga un valor establecido igual a los montos nocionales. A una de las partes se le requiere entregar el mencionado activo, no obstante existe un mecanismo de mercado que facilita la liquidación neta, y a una de las partes se le requiere entregar el mencionado activo. O sea, son tres situaciones que debe cumplir un contrato. A eso se refiere especialmente. Bien, la intencionalidad básica de estos instrumentos nos habla que se utiliza con fines de negociación, si es que el derivado se mantiene con la intención de obtener ganancias con base en cambios en su valor razonable. ¿Sí? También puede ser con fines de cobertura, no solamente con fines de negociación. Si se utiliza con el objeto de compensar alguno o varios riesgos financieros generados por una transacción. ¿Y qué es una cobertura? Dice, en una posición primaria consiste en celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados o con instrumentos no derivados bajo ciertas circunstancias, y se denominan instrumentos de cobertura. Esa es la definición específica. Bien. Su objeto: compensar el o los riesgos financieros de una entidad que estén originados por una o varias transacciones
o conjunto de transacciones. Habla aquí de las coberturas según el perfil de exposición de riesgo, que puede ser cobertura de valor razonable, de flujo de efectivo, y además de cobertura de moneda extranjera. Ahí están los instrumentos de cobertura, ¿sí? Es la condición general para instrumentos de cobertura, solo pueden ser designados, dice, como instrumentos de cobertura los que cumplan con las características para ser considerados como instrumentos financieros derivados, tal y como mencionan los párrafos ya comentados. Sí. Y la relación de cobertura se evalúa desde el principio y durante todas las fases subsecuentes. Bien. La evaluación de la efectividad de coberturas, aquí nos habla específicamente que cuando se define un instrumento como un derivado de cobertura, las entidades van a definir el método que van a utilizar para medir esa efectividad. ¿Sí? El método que adopte una entidad, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Todo depende de su estrategia de administración de riesgo. Pues aquí nos habla de la posición primaria, ¿sí? Tiene que presentar la exposición a cambios en el valor razonable o en flujos de efectivo que se atribuyan al riesgo que se pretende cubrir, o bien a la exposición a la variabilidad, dice, en el tipo de cambio que provenga de la inversión neta en una subsidiaria extranjera que afecta o que puede afectar los resultados de la operación de la entidad. Muy bien. La condición general, dice, para la posición primaria y sus excepciones, nos habla de la evaluación de activos o pasivos a valor razonable, nos habla de la inversión valuada por método de participación e inversiones en subsidiarias, nos habla de la cobertura de la posición neta y de los instrumentos de capital. ¿Sí? Los va definiendo prácticamente uno por uno. Sus reglas de presentación: todos los instrumentos financieros derivados se van a reconocer en el balance general, ya sea como activos financieros, ya sea como pasivos financieros. Como podemos observar, estamos hablando de un boletín que no ha corregido todavía sus conceptos, ¿verdad? Porque estamos hablando ya no de balance general, sino del estado de situación financiera. Muy bien. Aquí habla de que se prohíbe la presentación neta o sintética de los instrumentos financieros derivados. No se puede netear. Un activo financiero y un pasivo financiero, ¿sí? se va a compensar, ¿sí? Y el monto neto presentado en el balance cuando una entidad tiene dos situaciones: o tiene el derecho contractual de hacerlo y la intención de realizar el activo y liquidar el pasivo en forma simultánea, o los activos o pasivos son de la misma naturaleza o surgen de un mismo contrato y tienen el mismo plazo de vencimiento, por lo que se van a liquidar en forma simultánea. En ese momento sí se va a poder hacer específicamente la compensación, que era un tema que se platicaba hace un rato, ¿no? Se platicaba hace un rato. No sé si hay algún comentario al respecto, pero son situaciones todavía que se viven respecto de este boletín. No se ha anunciado cuándo va a ser el cambio, al menos no en esta última reunión que hubo con el CIDIP, que fue el día 3 de septiembre en el Colegio de Contadores Públicos de México. NIFSE 11 se estrenó en este año, esta NIF, en este 2014. Nosotros podemos observar su antecedente, que fue en 1990, el boletín C11, capital contable, sí, pero aquí habría que observar que esto es debido a la NIC 1 del IASBI y a la NIC 32, sí, y también va de la mano con la NIC C11 y la NIC P4, ¿no? Que habla del estado de cambios en el capital contable. A eso se refiere esto que estamos estrenando en este año. Hay algunos cambios respecto de pronunciamientos anteriores, como lo abordaba el boletín C11 de anticipos para futuros aumentos de capital. Ahora ya no, porque la NIF C11 requiere que se fije el precio por acción que se emita por las aportaciones y que se establezca que ya no se van a reembolsar antes de ser capitalizadas. Eso está interesante porque es una de las cuestiones que, si nosotros podemos observar, pues es parte del componente inflacionario, este concepto especial que nos habla precisamente
precisamente de los anticipos para futuros aumentos de capital. Muy bien, la NIF C11 habla en forma genérica cuando un instrumento financiero tiene características de capital para que se considere como tal, ¿no? ¿Sí? Sus bases de marco conceptual para elaborar esta NIF habla especialmente de la NIF A3, de la NIF A5 y de la NIF A7 mexicana. Converge específicamente con la NIF 1, con la NIF 32, como ya lo habíamos comentado. Si su objetivo es especialmente establecer normas de evaluación, presentación y revelación de las partidas que integran el capital contable. Y entonces el alcance, pues ya les está comentando, que son aplicables nada más a entidades lucrativas que emiten estados financieros conforme a la NIF A3. Entonces aquí nos habla cómo se distingue un instrumento financiero de capital y uno de pasivo. Por esa razón es lo que hace toda esta NIF. La NIF de 11 menciona, no contempla los efectos en el capital de estos temas, específicamente pagos basados en acciones, porque lo trata la NIF de 8, no habla de los efectos en el capital contable de adquisición de negocios, porque lo habla la NIF de 7, no habla de adquisiciones de negocios entre entidades, porque lo habla la NIF de 7 también. Perfecto. Muy bien. Nos habla aquí especialmente del reconocimiento del patrimonio en entidades administrativos, no está dentro del alcance de esta NIF, porque esto lo trata la NIF B16. ¿Sí? Esta NIF dice que utiliza terminología propia para sociedades anónimas y sociedades similares, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, las entidades que carecen de acciones o partes sociales, como en el caso, dice, algunas entidades del sector público, ¿sí?, que operan como entidades lucrativas, como la AMP y otras sociedades, como las cooperativas, fideicomisos, van a adaptar toda su terminología y la presentación de los estados financieros de las participaciones de sus miembros o tenedores de su capital o de su patrimonio. Entonces van a tener que hacer algunas adaptaciones conceptuales al respecto. Así se entendería. Aquí está la definición de términos. Perdón, ¿me preguntan, por favor? Bien, continuamos. Definición de términos. Ahí está qué significa capital contable, el déficit, la escisión, el instrumento financiero de capital, que es muy recurrente en esta parte. Sí. Muy bien. ¿Qué son los ORI? Otros resultados integrales, que vienen específicamente en la NIF 3, estado de resultado integral, propietario inversionista, ¿qué son las reservas de capital? Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, porque si nosotros observamos en nuestro léxico, podemos ver que las estimaciones, el concepto de estimaciones, se utilizan para las cuentas de activos. Estimación para cuentas incobrables, estimación por obsolescencia de inventarios. Las depreciaciones y amortizaciones son estimaciones de alguna manera. Sí. Sin embargo, cuando hacemos la lectura, pues vemos que se confunden un poquito los términos, porque en el caso especial de las provisiones, dicen que las provisiones se estiman. Si las estimaciones son de los activos, las provisiones son de los pasivos. Y las reservas, naturalmente, que son las de capital, específicamente. Entonces, en ese sentido, sí, vamos a mencionar estimaciones para cuentas de activo, provisiones para cuentas de pasivo, reservas para cuentas de capital. Así se debiera manejar puramente el concepto de las normas de información financiera. No se maneja así. Sí. De repente dice por ahí, las provisiones se van a estimar, pues se van a calcular, se van a determinar, pero es muy confuso decir que las provisiones se estiman cuando que el concepto de estimaciones debiera ser específicamente para las cuentas de activo. Muy bien, entonces ya aclarado este asunto, pues continuamos con las definiciones aquí. ¿Sí? Si podemos observar, las reservas de capital es una segregación de las utilidades netas acumuladas.
¿Qué quiere esto decir? Que mientras no haya utilidades, pues no van a haber reservas de capital, no van a haber cuando haya pérdida. Muy bien, resultado integral, split, pues, split inverso, es una de las razones por la que modificaron esta línea, porque están hablando especialmente de conceptos nuevos que privan en el ambiente de las entidades, y esta es una de ellas. Es el aumento, cuando hay split, hay aumento. Hay split inverso cuando hay disminución en el número de acciones en circulación que no modifican el monto del capital social de la entidad, que no representan cambios en la participación proporcional de los propietarios en el capital contable, ni en el valor de la inversión de cada uno de los socios. Esa es la parte interesante. Aquí vienen otros conceptos que ya son de nuestro conocimiento, de alguna manera. Utilidades o pérdidas netas, acumuladas o retenidas, utilidad o pérdida neta, naturalmente del ejercicio, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son sus aspectos generales de esta NIF? Elementos básicos. La NIF A5 dice elementos básicos de los estados financieros, dice que el capital contable, que también se denomina patrimonio, es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos, lo que se decía hace un rato de la fórmula, activos menos pasivos es igual al capital, desde el punto de vista de una suma y resta. Sin embargo, desde el punto de vista legal es otra cosa, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta, porque gracias a toda esta situación especial del capital, específicamente el capital contable, pues habla especialmente del derecho que tienen del reembolso de sus acciones o del decreto de sus dividendos. ¿Sí? Entonces, este concepto de capital se utiliza para entidades lucrativas y patrimonio contable para las no lucrativas. ¿Sí? Y viene una clasificación del capital, que ya de alguna manera no lo sabíamos, que habla del capital contribuido y del capital ganado. Esto ya de alguna manera ya lo sabíamos teóricamente desde la escuela, ¿verdad? Así es. Distinción entre pasivo y capital, entre capital y pasivo, dice el emisor de un instrumento financiero debe clasificar ese instrumento o las partes que lo integran en el momento de su reconocimiento inicial como un pasivo financiero o como un instrumento de capital. ¿Todo de qué depende? De la sustancia económica, de los arreglos contractuales y respecto de las definiciones de pasivo financiero, activo financiero o instrumento de capital. ¿De acuerdo? Entonces el instrumento financiero o sus componentes se va a clasificar con base en la sustancia económica y no con base en los contratos o la forma jurídica. ¿Sí? Lo que comentaba el compañero hace un rato, ¿no? El fondo, ¿sí? Y después la forma. Se considera que existe una relación de propietario, dice, cuando el tenedor del instrumento financiero está expuesto a riesgos y tiene derecho a rendimientos de la entidad. ¿Sí? Ahí hay una relación de propietario. Cuando hay una relación de acreedor, cuando hay una obligación virtualmente ineludible de la entidad para transferir efectivo, bienes o servicios a otras entidades como consecuencia de transacciones o eventos pasados. ¿Sí? O sea, esa es la parte del capital y esta es la parte del pasivo, puramente, ¿verdad? De alguna manera si lo podríamos contextualizar. Muy bien. ¿Qué otra cuestión? La normativa específica dice para distinguir entre instrumentos financieros de capital y de pasivo y entre componentes de capital y de pasivo se encuentra en la NIF C2. Aquí nos analiza un poquito el capital contribuido, que son las aportaciones de los propietarios recibidas por la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad, pero que también califican como capital, ¿no? ¿Sí? En el capital social, dice, se incluyen aportaciones para futuros aumentos de capital, primas en emisiones de acciones, otros instrumentos financieros que por sus
sustancia califique como capital. Y entonces aquí nos define qué es el capital contribuido, el monto aportado a la entidad. Este no se debe modificar por cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros que representan el capital contribuido, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos habla aquí especialmente de características de instrumentos financieros, se establecen en los estatutos de la entidad y en las leyes que regulan cada tipo de sociedad. Y entonces los instrumentos financieros de capital, ¿sí?, que integran el capital contribuido pueden ser, según el tipo de sociedad emisora, acciones o partes sociales, ¿no? Esos instrumentos dicen que pueden ser de varias clases. Las acciones o las partes sociales pueden ser comunes, preferentes o votos limitados, con o sin expresión de valor nominal, con dividendos mínimos acumulativos, al portador, nominativos y otra serie de figuras que se pueden manejar, ¿no? Muy bien. Capital social, suma del valor nominal de acciones suscritas y pagadas. Sí. Importe recibido por la entidad que forma parte del capital, aun cuando las acciones no tengan un valor nominal. Sí. Si los propietarios no exhiben totalmente el importe de las acciones, ¿qué va a pasar? Ese importe no exhibido se va a restar del capital social suscrito, ¿sí?, para presentar el capital social exhibido solamente, ¿no? Muy bien. No se presenta el importe no pagado de las acciones suscritas como cuenta por cobrar al propietario, aun cuando esté amparado por títulos de crédito. No debe ser así. Lo que debe hacerse es restarse del capital social. Perfecto. Ahí nos explica qué es la acción ordinaria o común y algunas otras particularidades. ¿Qué pasa con las aportaciones de bienes? Se van a reconocer con base en el valor razonable de los bienes aportados conforme a la ley relativa. ¿Qué pasa con las aportaciones para futuros aumentos de capital? Que fue una de las que promovieron mucho esta nueva ley. ¿Sí? Si hay aportaciones para futuros aumentos de capital, se van a presentar en un rubro por separado dentro del capital contribuido, siempre y cuando, ¿sí?, se cumpla con los requisitos siguientes. En caso contrario, las aportaciones deben formar parte del pasivo. Me da la impresión que esta parte pequeña del caso contrario hasta aquí debiera estar aquí al final, pero lo pusieron ahí. Primero debe existir un compromiso, dice, de las partes establecidas mediante resolución en asamblea. Debe tomarse la decisión de socios o propietarios que estas aportaciones se van a aplicar para aumentos de capital social en el futuro. Y entonces no se puede prever su devolución antes de que se capitalice. Otra cualidad, se especifica el número fijo de acciones para que se intercambie, ¿sí?, las aportaciones, ¿sí?, para que se pueda efectuar esta aportación y entonces ya esté expuesta a riesgos y tiene derecho a rendimientos de la entidad. ¿Sí? Todo esto es la parte novedosa que de alguna manera ya se venía contemplando en algunas cuestiones prácticas. Sin embargo, ya lo señala literalmente esta ley. Muy bien. Aquí nos define algunas cuestiones de acciones, como las acciones preferentes, que limitan el derecho a voto, ¿sí?, de los tenedores, pero gozan de derechos preferentes para recibir los dividendos. Nos habla de algunas cuestiones especiales, ¿no? Prima en emisión de acciones y otras primas, también menciona específicamente de qué se trata. Las primas, dice, al igual que otras partidas de capital, conforme a la NIS 2, se califican como capital contable y entonces se pueden capitalizar emitiendo o no acciones. ¿De quién depende todo esto? De la Asamblea de Accionistas, naturalmente, de la Asamblea de Accionistas. Otros instrumentos financieros que en sustancia, dice, son de capital, pues habría que tomar en cuenta el componente de capital de la obligación convertible en acciones, pasivo a favor de otra entidad, que de hecho dice controla la entidad. A eso se refiere. Bien. Hay gastos de registro y emisión de acciones, porque la entidad puede, ¿sí?, incurre comúnmente, dicen, diversos costos para emitir sus instrumentos de capital.
Y entonces, pues estos gastos pueden ser honorarios de asesores legales, de asesores financieros, impresiones de prospectos de emisión, comisiones a corredores y agentes de bolsa, y dice cualquier otra erogación relacionada directamente con la emisión de acciones. Y entonces se van a considerar neto, ¿sí?, del efecto de impuestos. Neto del efecto de impuestos. ¿Qué se va a hacer con todos estos gastos de emisión de acción de capital? Se van a reconocer como una disminución del capital emitido, porque son costos atribuibles, dice, a la transacción de emitir capital, que de otra manera no hubieran sido incurridos. Por eso se van a tener que mediar, se van a tener que restar. A eso se refiere. Muy bien. ¿Qué otra? Cuando la emisión de acciones se lleve a cabo para ejecutar una adquisición de un negocio, los gastos de registro, los gastos de emisión de acciones incurridos se van a aplicar a resultados conforme a la NIF B7. Emisión de acciones para una adquisición de un negocio. Estos gastos se van directamente a resultados. Adquisición de acciones propias, ¿qué sucede con ellas? ¿Sí? Sucede que se van a presentar por separado, afectando una reserva creada para tal efecto, mientras no se amorticen. Entonces se van a disminuir del capital social. Si adquiere sus propias acciones, dice, deben disminuirse del capital contribuido, excepto si se compran por cuenta de un tercero, porque en ese caso esa transacción es una cuenta por cobrar y no es una disminución de capital. Habría que tomar en cuenta esas situaciones. ¿Qué pasa con los reembolsos y amortización de acciones? El reembolso dice que consiste en entregar a los tenedores de las acciones un monto determinado para que se rediman acciones, el cual se va a reconocer disminuyendo el capital contribuido. El reembolso, el regreso, ¿no?, del dinero. Dice, en los casos en que los estatutos de la entidad prevean la amortización de acciones contra utilidades acumuladas, esa amortización se va a considerar como una reducción al capital ganado. Capital ganado. ¿Sí? El importe del capital contribuido es la base, dice, para reconocer contablemente distribuciones que constituyen reembolso de capital. Cualquier distribución que la entidad haga con cargo a capital contable y que sea una disminución de la base, se considera contablemente como reembolso de capital. Se está reduciendo el capital, entonces, específicamente, ¿no? Muy bien. Hay unas situaciones especiales, como el derecho a percibir solo rendimientos. Si la entidad establece con un tercero que le va a pagar un cierto rendimiento con base en las utilidades de cada año y por un cierto número de años, entonces hay contratos especiales que se celebran para retribuir a quien ejerce la administración de la entidad, aunque no tenga acciones. Se contrata un gerente, un administrador general, etcétera, y entra en estos casos particulares, porque en el contrato solo va a percibir rendimientos, aunque no tenga acciones. Aquí están los splits inversos que comentábamos. Los splits son aumentos, los splits inversos son disminuciones en el número de acciones en circulación y no representan cambio en la participación proporcional de los propietarios. Entonces las entidades dicen que efectúan splits inversos por muchas razones. ¿Cuál es la principal? Promover su comercialización en el mercado. ¿De qué? De sus acciones, ¿verdad? De sus acciones. Muy bien. Veamos el capital ganado. Obviamente el capital contribuido, sus características. Incluye los saldos de las utilidades netas acumuladas, incluye las retenidas en reservas de capital, las pérdidas acumuladas y los otros resultados integrales acumulados, ¿no? ¿No? Que menciona específicamente el estado del resultado integral en la NIF P3. Muy bien. Los cambios en el capital ganado, ¿sí?, entre fechas de dos estados de situación financiera, dice que reflejan o el incremento o la disminución
menciona los activos netos durante el periodo y excluyen los cambios de transacciones con los propietarios, dice actuando en su capacidad de tenedores del capital. Ya habla específicamente de contribuciones de capital, adquisiciones de instrumentos de capital emitidos por la entidad y dividendos. Y los costos relacionados con esas transacciones, lo que representa cambios en el capital ganado. Reservas de capital, ya comentamos alguna situación específica, se crean a través de asignación de utilidades para un fin específico. Sí. La reserva legal, la reserva de inversión, la reserva por retiro de trabajadores, etcétera. ¿De dónde se toma? De las utilidades netas, ¿verdad? De las utilidades netas. Entonces, todas estas se crean para cumplir con ordenamientos legales y lo que diga la Ley General de Sociedades Mercantiles o por decisión de los socios de la empresa, ¿verdad? Socios de la empresa. Dividendos. Las acciones preferentes tienen derecho a dividendos mínimos garantizados. Pueden ser estos acumulativos o no. Deben liquidarse a sus tenedores antes de pagar dividendos a los demás tenedores, ¿no? Por eso se llaman acciones preferentes. Hay dividendos comunes, pendientes de pago, hay dividendos preferentes. Si los propietarios deciden utilizar parte del capital ganado, dice, para aumentar el impuesto del capital a través de la distribución de dividendos, ese aumento se va a reconocer en el capital contribuido y es una disminución del capital ganado y es un incremento del capital social suscrito y pagado. Naturalmente que había que emitir las acciones respectivas. ¿Sí? Dividendo en acciones es la capitalización de utilidades netas acumuladas emitiendo nuevas acciones. ¿Sí? Hay algunas situaciones contractuales, dice que la entidad va a pagar a un tercero cierto rendimiento con base en utilidades de cada año por cierto número de años por su involucramiento en los riesgos y beneficios de la entidad. Ya los comentamos. Perfecto, reembolsos de pérdidas. Hay algunas situaciones particulares en las que deciden la asamblea de socios o accionistas que habrá que desembolsar para el efecto de restablecer esta situación de las pérdidas. ¿Sí? Y en este caso, ¿sí?, se está hablando específicamente si los propietarios reembolsan, ya sea en efectivo o en bienes, ¿sí?, esas pérdidas, los importes van a considerarse como una reducción de las pérdidas acumuladas, ¿no? Reducción o desaparición de ellas, todo depende de la situación. Efectos de decisiones, perdón, voy a ver nada más aquí. Ahí, perfecto. Efecto de decisiones, decisión ocurre si una sociedad denominada descendente aporta en bloque, sin extinguirse, parte del activo pasivo y capital a otra u otras, ¿sí?, de nueva creación denominadas extinguidas. O también decide extinguirse, aquí es sin extinguirse, aquí decide extinguirse, y divide todo o parte de su activo pasivo y capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras entidades nuevas. Cada uno de los propietarios recibe inicialmente una proporción del capital de las extinguidas. ¿Cómo? Igual a la proporción que tenían en el extinguiente, ¿no? Muy bien. Entonces, habría que tomar en cuenta que esos activos pasivos y capital que se aportaron por el residente se van a dar de baja con base en el valor en libros. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, este cambio, dice, provocado en la decisión se va a reconocer en forma prospectiva, o sea, en forma posterior. Veamos su norma de presentación de esta ley. Dice, presentación de los diferentes conceptos que integran el capital se va a hacer en el estado de situación financiera o en notas con suficientes detalles, dice, para que se muestre cada uno de ellos, incluyendo primero, sí, los que forman el capital contribuido y después los que integran el capital ganado, en ese orden, ¿no? Primero capital contribuido, después capital ganado, en ese orden, sí. Si son estados financieros consolidados, ¿qué va a pasar?
el importe del capital contable se va a presentar segregando, dice, en el estado de situación financiera, importes de la participación controladora y de la no controladora, conforme a la NIF B8. Aportaciones para futuros aumentos de capital, el componente de las obligaciones convertibles en acciones y otros instrumentos que son de capital y que cumplan con requisitos para considerarse como tales, se van a presentar en un rubro de capital contribuido por separado del capital social, por separado. Perfecto. Las normas de presentación nos hablan especialmente que si una entidad que no tiene capital integrado por acciones, como una AMP, un fideicomiso, va a presentar la información equivalente, tal como mencionamos en el párrafo 51, ¿no? Muy bien. La presentación, dice, de los cambios, se trata en la NIF B4, estado de cambios en el capital contable. Perfecto. Muy bien. Las notas a los estados financieros, ¿qué es lo que debe contemplar? ¿Sí? Por cada clase de acciones, describir los títulos representativos del capital social, mencionar las series y números de acciones y partes sociales en que se divide, número de acciones emitidas durante el ejercicio, dice, como resultado de conversión de obligaciones, del ejercicio de opciones a cualquier otro instrumento que confiere a su tenedor el derecho a recibir acciones, conciliación del número de acciones en circulación al inicio y al final del periodo, valor nominal o mencionar que no tiene valor nominal, revelar importe acumulativo de dividendos por pagar, si importa que debe redimirse, importe correspondiente a la redimisión, número de acciones emitidas por la entidad, ¿sí?, en posesión de estas acciones, el importe de dividendos decretados después del cierre y antes, dice, de que se autorice la emisión de los estados financieros. Muy bien. Sigue las normas de revelación. Entonces, para mencionar, que también debe mencionar, sí, debe revelar las restricciones y otras situaciones que afectan al capital contable por disposiciones legales, acuerdos entre propietarios, contratos de préstamo, ¿sí?, efectos en el capital de reestructuraciones de la entidad, como fusiones, escisiones, adquisiciones, impuestos a que están sujetas, la distribución de utilidades, describir la naturaleza y propósito de cada reserva de capital, opciones para emitir acciones, aportaciones para futuros aumentos de capital, diciendo las principales características, número de acciones para que se conviertan a capital social. Ahí siguen las revelaciones que se pueden observar, pues está bastante extenso, porque dice, si se han reclasificado las siguientes partidas entre pasivos financieros y capital contable, entonces se revela el importe reclasificado dentro y fuera de cada categoría, sí, que es el pasivo financiero, capital contable, y momento y razón de esa clasificación, indicando si se trata de un instrumento financiero, sí, con opción de venta, un instrumento financiero, sí, respecto de entregar al tenedor una participación proporcional de los activos. Y dice, todas las entidades que por disposición regulatoria o de otra índole vayan a proporcionar información respecto de políticas de administración de capital van a revelar información cualitativa en donde van a incluir descripción de lo que administra como capital, si está sujeta a requerimientos externos y cómo cumple con sus objetivos de administración de capital. Otra cuestión interesante, resumen de datos cuantitativos. Aquí habló específicamente de las cuestiones cualitativas, aquí datos cuantitativos acerca de la entidad que administra como capital, y son, algunas entidades, dice, consideran como parte del capital pasivos financieros, por ejemplo, formas de deuda subordinada, etcétera, ¿no? Los cambios en A y B, que habíamos comentado del periodo anterior, y la entidad cuando no ha cumplido con estos requerimientos externos de capital, las consecuencias de esos incumplimientos de no haber revelado. Ahí está la vigencia, inició el 1 de enero de 2014, dejó sin efecto el boletín C11, sí, a eso se refiere.
Y entonces nos habla de un transitorio especial que al entrar en vigor esta NIF, los estados financieros de periodos anteriores, ¿sí?, para efectos comparativos conforme a la NIF B1, entonces se van a presentar reformulándonos, regresándolos, ¿no?, todos los datos para dar efecto a las nuevas disposiciones que contiene esta NIF y revelar en sus notas lo referente a las nuevas disposiciones. Eso se refiere el de capital contable. Preguntas, NIF C12. Continuamos con NIF C12. Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital. Esto entró específicamente en México en 2014, enero de 2014. Entonces, como se puede observar, sí, existía el boletín C12, instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos. Entonces, la intención es buscar la manera de equipararlo con la NIF 32, instrumentos financieros. Sus razones de emitirlo es buscar la manera, ¿sí?, de actualizar varias disposiciones que estaban en el boletín C12, incluyendo conceptos de la NIF 32, y dice que trata cómo diferenciar un instrumento financiero de capital de uno de pasivo, tema de instrumentos financieros de capital redimibles y obligaciones convertibles en acciones. Ahí están los principales cambios que, si nosotros podemos observar, se refiere específicamente. Principal cambio: establecer el principio de que para que un instrumento financiero pueda ser considerado como instrumento financiero de capital, no debe existir ninguna obligación de efectuarse un pago al tenedor del mismo por un monto fijo o determinado de antemano, y que el reembolso del instrumento de capital a su tenedor está subordinado, dice, al reembolso de cualquier otro instrumento, sí, emitido por una entidad. Aquí habla del concepto de subordinación, habla de las bases del marco conceptual, que nos habla especialmente de que la NIF C12 refleja la NIF A3, la NIF A1, a la NIF A8, la NIF A5 en forma muy especial, y que de alguna manera tiene que ver con el IASB en la NIF 32, realizada en febrero de 2008. Muy bien, aquí está el objetivo de la NIF C12, que, como podemos observar, dice: busca la manera de indicar las diferencias básicas entre un instrumento de pasivo y uno de capital, establece bases de clasificación de componentes de pasivo y capital, y por otra parte establece revelaciones respecto a instrumentos financieros. El alcance es únicamente a entidades lucrativas que emiten estados financieros, con base en la ATES. A eso se refiere especialmente. Sí. En su alcance no trata ni lo que dice la NIF de 8, pagos basados en acciones, y tampoco habla del reconocimiento de un instrumento de pasivo de capital, ¿sí?, con posterioridad a su identificación como tal. Esos temas no los aborda. Ahí están sus aspectos generales, ¿sí? Nos habla especialmente nos habla de la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros, y entonces menciona que en la práctica existen instrumentos que son claramente de pasivo o de capital, pero que hay instrumentos financieros que, no obstante, dice, la forma jurídica que tengan, su sustancia económica es distinta conforme a sus características. Ejemplo, una acción que normalmente es un instrumento financiero de capital representaría un pasivo si tiene una cláusula de redención por un monto determinado en una fecha determinada. Entonces, lo que se hace aquí es que explica cómo se debe manejar cada una de las situaciones, porque aquí habla del análisis de las características de los instrumentos financieros emitidos por la entidad o componentes de los mismos. Es crucial, dice, para determinar la clasificación de ese instrumento financiero o de los componentes como pasivo o como capital. Nos habla de las normas de evaluación para distinguir, para hacer la distinción entre pasivo y capital. Entonces nos habla especialmente: el emisor de un instrumento financiero debe clasificar el instrumento
componentes que lo integran en el momento de su reconocimiento inicial, ya sea como un pasivo financiero, dice, o un instrumento de capital. ¿De acuerdo con qué? Con la sustancia económica. ¿Sí? Entonces, considerando, dice, los acuerdos contractuales y definiciones de pasivo financiero e instrumento de capital. Entonces, aquí nos define el instrumento de capital. Existe un instrumento de capital cuando su tenedor está expuesto a riesgos y beneficios patrimoniales de la entidad, a sus utilidades. Y hay un instrumento de deuda, dice, que representa el pasivo financiero cuando existe la obligación virtualmente ineludible de transferir efectivo, bienes o servicios de una entidad a la otra o a otras entidades como consecuencia de transacciones o eventos pasados. Nos habla especialmente de instrumentos que pueden tener una forma jurídica de capital, pero su sustancia económica puede ser la de pasivo. Un ejemplo clásico, acción preferente, que puede poseer características de capital contable o de pasivo. Todo depende de la sustancia económica y de los derechos que confiere. Entonces, su adecuada clasificación se va a determinar por la entidad emisora cuando, en el momento en que se reconozca inicialmente, y no se va a cambiar en forma posterior a menos que se modifiquen sus características. A eso se refiere. Muy bien, ahí están las características y condiciones de un instrumento financiero de capital para ver si un instrumento financiero es tal, sí, entonces, y no es un pasivo, debe de cumplirse las tres condiciones siguientes: A, B y C. La primera, el instrumento financiero emitido va a ser liquidado con instrumentos financieros de capital del emisor. Y aquí vienen las condiciones que son, que esto es un instrumento financiero primario, no derivado, que tiene un monto fijo y el emisor va a entregar un número fijo de instrumentos de capital. Si es un instrumento financiero derivado, entonces se establece un monto fijo de efectivo que se va a intercambiar por un número fijo de instrumentos financieros de capital. Muy bien. Ahora bien, la segunda condición, el instrumento financiero emitido no debe incluir una obligación contractual, ya sea de entregar efectivo u otro instrumento financiero al tenedor del mismo, o de intercambiar un activo financiero por otro con un valor menor o un pasivo financiero con otro valor mayor. Sí. El tercero, el instrumento no debe tener estipulado un monto de redención, ya sea a una fecha fija o a discreción del tenedor o emisor del instrumento. Muy bien, aquí ya nos define la situación de los contratos. Perfecto. Características y condiciones del instrumento financiero del capital. Nos habla específicamente que si la entidad tiene la obligación de entregar un número fijo de acciones a cambio de un monto fijo de efectivo que ha recibido, entonces ese monto recibido va a calificar como capital. Pero si se entrega un número variable de acciones en el futuro, dice, o el precio de las mismas cambia, el instrumento se va a clasificar como instrumento financiero de capital solo si reúne dos condiciones. El número de acciones va a variar en función a ciertos eventos futuros. Sí, pero el número, dice, está fijado para cada uno de los distintos eventos que pueden ocurrir. Ahí pone un ejemplo, una contraprestación contingente en una adquisición de negocios o cuando haya pagos basados en acciones, porque el monto a intercambiar es capital, ya que la contraparte está expuesta a riesgos y entonces tiene derecho a rendimientos. ¿Sí? La otra condición, la segunda condición, el valor monetario de la obligación cambia en la misma dirección y proporción, dice, de cambio de valor de un mismo número de acciones de la emisora. Pues bien, dice, va a recibir las acciones también, está expuesto a riesgos y tiene derecho a rendimientos de la entidad. Muy bien. Derechos a dividendos, devoluciones de aportaciones o entrega de más acciones en el futuro a tenedores de instrumentos financieros no son obligaciones virtualmente ineludibles. ¿Por qué? Porque los derechos están condicionados, dice, a acuerdos de la Asamblea de Propietarios Equivalentes. Entonces una entidad, por lo tanto, no está obligada a pagar dividendos, devolver aportaciones o
o entregar más acciones a los tenedores de sus instrumentos de capital, mientras no se acuerden estas situaciones de pago por sus propietarios o accionistas. Tiene que haber una asamblea para ese efecto, específicamente, ¿no? Como se puede observar. Derechos a dividendos, devoluciones de aportaciones o entrega de más acciones en el futuro a tenedores de instrumentos financieros de capital. Ese es el tema especial. Sus normas de evaluación: instrumentos financieros, dice, cuya forma jurídica es de capital, pero que su sustancia es de pasivo. En este caso, la sustancia económica del instrumento financiero, más que la forma jurídica, es la que determina la clasificación en los estados financieros. Muy bien. Dice, generalmente no siempre la sustancia económica y la forma jurídica son consistentes. Entonces, algunos instrumentos pueden tener una forma jurídica de capital, pero son pasivos. Otros pueden estar compuestos por características de ambos. ¿Sí? Si la entidad no tiene un derecho incondicional que le permita evitar entregar efectivo uso de instrumentos financieros al tenedor del mismo para liquidar la obligación contractual, entonces el instrumento cumple con la definición de pasivo financiero y no se va a clasificar como de capital. Perfecto. Esas son las situaciones específicas. Y aquí dice que el monto recibido a ser intercambiado por un número fijo de acciones califica como capital. Por el contrario, un monto recibido califica como pasivo cuando la contraparte no está expuesta a riesgos y tiene derecho a los rendimientos de la entidad. ¿Sí? Cuando suceden estas tres situaciones: se entrega un número variable de acciones, el monto recibido es un monto predeterminado en moneda no funcional o de bienes genéricos, que son los commodities, o se emitirá un número fijo de instrumentos financieros de capital para liquidar, dice, un contrato, pero la contraparte puede redimir dichos instrumentos a un valor predeterminado. Seguimos con las normas de evaluación. Hablamos de los instrumentos financieros de capital que son redimibles, que puede ser redimido, dice, por el tenedor, por efectivo u otro instrumento financiero. Debe calificar como capital y no como pasivo, si es que reúne las 5 condiciones que se mencionan. Conceden al tenedor una producción a prorrata, el instrumento está subordinado en derechos de cobro a cualquier otro instrumento emitido por la entidad, todos los instrumentos financieros están subordinados a las otras, deben tener las mismas características, el instrumento no genera una obligación contractual de entregar efectivo a otro instrumento financiero, y todos los flujos de efectivo que se van a generar en la vida del instrumento se van a basar sustancialmente en utilidades o pérdidas de liquidez. Entonces, son situaciones específicas de instrumentos financieros de capital redimible. Los instrumentos con componentes de pasivo y de capital se tratan también en las normas de evaluación, porque cuando un instrumento financiero emitido por una entidad tiene componentes de pasivo y de capital, se va a reconocer cada uno de los componentes por separado desde su reconocimiento inicial. A eso se refiere. Entonces, aquí nos habla de instrumentos financieros con opción de conversión a capital, con un número fijo de acciones, con 2 componentes, uno de pasivo y otro de capital. Vamos aquí por explicar. Y para determinar el valor de cada componente, dice, el emisor va a proceder a 2 situaciones. Va a determinar el componente de pasivo con base en el valor razonable del instrumento similar, ¿sí? Y va a determinar el valor de la porción de capital que se va a convertir en acciones con base en el valor residual del instrumento después de restar el componente de pasivo, dice, a valor razonable de la contraprestación recibida al emitir el instrumento financiero compuesto, ¿sí? Lo que coincida con la naturaleza del capital volante. Muy bien. Otro tema particular en las normas de evaluación habla de acciones con pago de intereses por un periodo, porque se prevén, dice, que pueden pagarse un interés en un cierto plazo sobre acciones emitidas si lo establecen los estatutos de la sociedad. Entonces, estas acciones van a ser un instrumento financiero compuesto.
nos habla también de redención de instrumentos financieros de capital por la entidad. Aquí nos habla especialmente que la entidad puede contratar, dice, una obligación de redimir acciones, un accionista, y entonces establece la fecha, el precio para llevar a cabo la transacción. Nos habla aquí de toda la parte de la redención específicamente. Gastos de registro y emisión de instrumentos financieros, nos habla especialmente cuáles son, ¿no? Los gastos de registro, los gastos de emisión de instrumentos financieros, sí, honorarios, etc. Entonces esos gastos de emisión de instrumento de capital se van a tratar, como dice el anexo 11, los gastos en que se incurra para emitir el instrumento que califica como pasivo se va a deducir del monto del pasivo y entonces se deben considerar para determinar la tasa de interés efectiva. Muy bien. Y los gastos que se incurran para emitir un instrumento que tenga como componente ya sea de pasivo o de capital, se van a distribuir entre los componentes con base en el valor asignado a cada componente en la fecha de emisión del instrumento financiero, intereses, dividendos, ganancias y pérdidas, lo está tratando en estos párrafos. Muy bien. Sus normas de presentación en el estado de situación financiera dice que desde su reconocimiento el instrumento financiero que califique como tal, como capital o como pasivo, cuál va a ser su tratamiento. Si califica como capital, se va a presentar en el capital contribuido. Si califica como pasivo, se va a presentar en pasivos financieros del estado de situación financiera ambos. ¿Sí? Entonces, intereses, dividendos, ganancias y pérdidas, dice que los efectos de las partidas, ¿sí?, que afectan al resultado se van a presentar en el estado de resultado integral, y los efectos de las partidas que de acuerdo con dicha sección afectan al capital se van a presentar en el estado de cambio en el capital contable. Normas de revelación o notas a los estados financieros nos habla especialmente de lo que debe revelar la entidad. ¿Sí? Pues dice, una entidad que emitió instrumentos financieros con componentes de pasivo y de capital va a revelar la naturaleza del instrumento financiero, va a describir sus componentes, los montos asignados al pasivo y capital y los supuestos utilizados para separar ambos componentes. Y aquí nos está hablando específicamente de otras situaciones. En los transitorios nos habla especialmente que cuando entre esta situación, ¿sí?, con base en P1 estados de cambios contables, entonces va a tener que modificarse. Deja sin efecto el boletín C12 y hay un párrafo nuevo del boletín C2 cuando dice los temas relacionados con instrumentos financieros compuestos se tratan en la NIF C12, instrumentos financieros con características de pasivo y de capital. Todo esto que se puede observar, partes relacionadas, ya lo abordó de alguna manera Salvador. Esto tiene algunas particularidades que vienen desde el año 2007 y que van muy de la mano con lo que platicó Salvador. Entonces no lo veo muy relevante de repetirlo porque son conceptos prácticamente ya vistos. Vienen la definición de términos, partes relacionadas, lo que platicaba hace un rato el compañero, habla específicamente que parte relacionada es toda persona física o entidad distinta a la entidad informante. Aquí menciona la entidad informante, ¿no? La que emite los estados financieros. Y que puede directa o indirectamente a través de uno más intermediarios, controla a o es controlada por o está bajo control común de la entidad informante. Que son subsidiarias, negocios conjuntos, operaciones, etc. Parte relacionada nos habla especialmente que toda persona física o entidad distinta a la entidad informante, ya sea que es porque es familiar cercano, es una entidad sobre la cual alguna de las personas dice que se encuentran en los supuestos señalados ejerce control o influencia significativa, o es un fondo derivado del plan de
Esas son prácticamente. Y aquí nos define el término de familiar cercano, miembro de la familia de una persona que se considera parte relacionada del Estado informante y que puede ejercer influencia sobre o puede ser influido por dicha parte relacionada cuando el miembro de la familia lleva a cabo operaciones con la entidad informante. Entre los familiares cercanos debe incluirse hijos, cónyuge, concubina o concubinario. Hijos del cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas dependientes del miembro de la familia o de su cónyuge, concubinario, concubina o concubinario. Y cuarto, cualquier otra persona sobre la cual las leyes especifiquen, dice que a la entidad se va a presentar información sobre partes relacionadas. Es un tema que en México tiene mucho que ver con el ámbito fiscal. Ahí siguen más definiciones específicas, ahí están sus normas de presentación, que de alguna manera, si podemos ver en el inciso A, por mejoras a la MIP 2010 se derogó. Sí, en México, cada año, desde el año 2007, se están sacando mejoras a las normas de información financiera, principalmente por algunas cuestiones que recurren ciertos despachos nacionales, internacionales, puede decir que alguna cuestión no está muy clara, sí, y entonces lo van incluyendo en los textos de las normas de información financiera cada año. 2014 no fue la excepción, salieron también las mejoras al respecto. Y ahí están todas las citaciones. En caso de proceder, dice la descripción de las siguientes operaciones celebradas con partes relacionadas, independientemente de que exista o no precio contra prestación. Ahí están todos los conceptos que señalan. Normas de revelación también habla especialmente de ello en las notas a los estados financieros. Sigue hablando de las normas de revelación, que son varias, interesantes, que ya de alguna manera ya fueron comentados en la parte específica de las normas internacionales de información financiera. Esto entró en vigor desde 2007 y a la entrada en vigor de ellos, dice, los estados financieros comparativos de periodos anteriores se van a afectar de manera regresiva para revelar en las notas respecto de nuevas disposiciones contenidas en esta ley. Perdón, tal vez me aceleré un poquito, pero sí. Si hay preguntas, con todo gusto. Una pregunta, parece ser que yo leí por ahí en la NIF internacional, en el NIF 4 o NIF 3, de una adquisición inversa, en la cual la empresa, por ejemplo A, invierte en acciones, se intercambian acciones. Intercambio de acciones. Y entonces resulta que la A adquirió a la B en cierta proporción, pero cuando llega la evaluación, o sea, del mercado de valores, resulta que la B es mayor que la A, entonces es una adquisición inversa. Eso está en la norma mexicana, no la entendí muy bien, la verdad es una duda que yo tengo y me quedó así medio, cómo se presenta, cómo se evalúa, cómo se presenta y cómo, si está normado en México eso. Sí, esa parte yo no la he observado en ninguna NIF, lo que estás comentando. En la internacional sí está. En la internacional sí, pero en una mexicana no la he observado. Tal y como lo comentas, que al momento de valorarlo, es mayor el importe, no lo he observado en ninguna NIF específica. En ninguna NIF específica. Sí. ¿Algún otro comentario, por favor? Bien, por mi parte es todo. Muchas gracias.